muchísimas variables se ven a diario en los titulares de diferentes medios, dólar, inflación. Por caso se ha conocido el dato de inflación interanual de 2020, 36%, 4% en diciembre. También tenemos datos vinculados a pobreza que se esperan y demás. Nosotros tenemos un tablero que le voy a pedir al director que lo ponga acá en el video wall con estas variables y otras más que tienen que ver con el gasto público, el déficit fiscal, el bolsillo, o sea, el salario, el empleo, el consumo, la tasa, los créditos. Para una persona que no sabe de economía pero no está viendo, ¿a qué le aconsejarías seguir este año? ¿Qué variable deberíamos ver con atención para ver qué rumbo tiene Argentina económicamente, ¿no? Emisión e inflación. Emisión, inflación. ¿Por qué? Porque el déficit este que vos ponés ahí, que es consecuencia de que el gasto número 7 supere los ingresos, que no lo veo ahí en el cuadrito, es decir, los ingresos tributarios que va a tener el Estado, obviamente que el gasto, de acuerdo a lo presupuestado, ese déficit iba a ser 5 puntos del producto. Bien. ¿Sí? Hay que ver si la pandemia obliga a volver a cerrar algunos sectores de la economía y esto hiciera caer la recaudación un poco más, seguramente ese déficit puede ser un poco mayor. Gran parte de ese déficit estaba planificado que sea cubierto con emisión, 60% dice el proyecto de presupuesto. Si eso se produce tal cual y no con endeudamiento local, porque el endeudamiento externo lo tenemos cerrado todavía hasta que no arreglemos con el fondo y con el Club de París, si eso se financia con emisión, seguramente, como ya los argentinos no quieren tener más pesos, la demanda de pesos ya se agotó, la demanda máxima de pesos se da en diciembre, en enero, en febrero comienza a disminuir la cantidad de pesos que los argentinos queremos tener en el bolsillo, entonces va a haber presiones sobre el dólar y presiones inflacionarias. Inflación que sí va a ser muy alta en el primer trimestre seguro y hay que monitorear en el resto del año. Las últimas estimaciones hablan de 50% de inflación cuando seguramente los salarios, más allá de que pueda empujar distributiva, más allá de que estamos en año electoral, difícilmente puedan llegar a esos valores porque las empresas no lo van a poder pagar, así de fácil. Consecuentemente a estas variables que nos marca emisión, inflación, ver cómo se cubre el tema del gasto, si hay déficit, también está el costado. Me parece que uno de los grandes desafíos este año va a seguir siendo tratar de reducir el nivel de la pobreza, que algunos ya estiman, porque todavía falta el dato, el segundo semestre del 2020 sea cercano al 50%. Con este nivel de actividad es difícil disminuir el nivel de pobreza. Y con este crecimiento de los precios, la inflación es una máquina de generar pobres. Si la inflación crece al ritmo del 50%, difícilmente los ingresos, en un contexto donde hay recesión económica, caída del nivel de actividad, donde los salarios no han podido recuperar han perdido poder adquisitivo, tanto los formales como los ingresos informales, difícilmente la pobreza disminuya. Y la inflación va a generar pobreza y va a generar presión sobre el tipo de cambio. Tipo de cambio que, por otro lado, el Estado no tiene muchas herramientas porque no tiene la materia prima, no tiene los dólares, tiene muy poca reserva para trabajar el mercado. Hasta ahora ha venido trabajando bien en base a expectativas, girando hacia un modelo un poco más ortodoxo y a el manejo de los títulos públicos que tienen cartera tanto ANSES como Banco Central para tratar de disminuir presión sobre el dólar financiero. Lo ha logrado, ha tranquilizado el dólar, es una buena noticia y la mejor noticia para los argentinos es que el Banco Central viene comprando dólares. En diciembre compró 600 millones y hasta ayer había comprado 300 millones. Estas son una buena noticia para un Banco Central que pierde reserva y que necesita llegar al acuerdo con el fondo con algo más con un mejor posicionamiento en términos del manejo de reservas. Con más oxígeno, podemos decir, en tiempo de pandemia. Bien, si tuviera que marcar un número para 2021, ¿podría ser 50, te pregunto? Eso ha dicho el REM. El REM es una estimación que hacen las principales consultoras económicas, universidades y bancos de Argentina. Si el REM calcula 50%, yo creo que es un valor razonable, difícil de discutirlo. Creo que va a ser, va a haber grandes presiones en el primer trimestre y posiblemente en el primer semestre. Bien, solo una aclaración para quienes no ven, el REM es el relevamiento de expectativa de mercado, como decía José, lo hace el Banco Central, lo hace con consultoras, empresas y demás. Y hay una estimación de que la inflación interanual que podría haber en 2021 sería cercana al 50%, como bien decís. Los niveles de pobreza, algunos organismos anticipaban que se puede llegar al 50%, y finalmente algunos referentes sectoriales manifiestan a la hora de hablar de precios que en sus estructuras
el costo impositivo representa el 50% del total, así que parece ser que 50 es un número para tener en cuenta. Bueno, la presión tributaria en Argentina es realmente un problema para desarrollar actividad comercial, productiva, es muy alta digamos, en términos... Y por otro lado viene aumentando, digamos. No olvidemos que este gobierno en este último año ha creado impuestos que antes no existían y ha aumentado la alícuota de algunos impuestos de manera muy significativa. Por otro lado, han dejado sin efecto, conjuntamente con los gobernadores, la baja prometida de ingresos brutos y de sellos que estaba en el acuerdo fiscal. Así que la presión, los gobiernos argentinos, cuando digo gobierno, digo nación, provincia y municipios en general, resuelven sus problemas de la misma forma. Claro. Cada vez que tienen déficit aumentan los ingresos y muy pocas veces trabajan sobre los gastos, fundamentalmente sobre los gastos de la política y sobre los gastos que son improductivos, digamos. Hay posibilidad de recorte, es mucho más fácil trabajar sobre los que están pagando, que ya no pueden, pero todavía hacen el esfuerzo de pagar. Bien, subyace por detrás de toda esta charla que el verdadero desafío también es tratar de mejorar las condiciones productivas, porque si el país produce menos, pero hay mayor emisión, es decir, los precios en promedio van a aumentar, pero también si no hay producción tampoco se pueden afrontar los compromisos impositivos, de esa forma el Estado pierde recaudación. El mayor desafío es generar producción. Si Argentina no genera inversiones que generen trabajo, y trabajo genuino, y por otro lado, mejora el nivel de actividad, difícilmente vaya a disminuir la pobreza, difícilmente vaya a aumentar el empleo, difícilmente Argentina tenga las condiciones necesarias para poder honrar la deuda tanto con los acreedores privados como con el Fondo Monetario Internacional y el Club de París. Así que, digo, la solución para Argentina es captar inversiones. Para captar inversiones, seguridad jurídica no tenemos, históricamente no tenemos, por lo menos debiéramos mostrar alguna coherencia de todo el arco político e institucional de Argentina, que lamentablemente todavía eso no se logra.